Y vamos a poner el título allí en la pantalla. El título de esta noche es ¿qué busca Dios? ¿Cómo es, iglesia? ¿Qué busca Dios? ¿Qué busca Dios? Y es interesante saber que en la Biblia, en los 66 libros de la Biblia, solamente la Biblia menciona 2 veces 2 tipos de persona que Dios está buscando. Es en la única parte de la Biblia 2 versículos que Dios menciona que está buscando. Uno de los versículos está en el Nuevo Testamento y el otro está en el Antiguo Testamento. ¿Qué busca Dios? El primero que vamos a leer está en Juan capítulo 4, en el Nuevo Testamento, versículo 23. Dios nos dice lo siguiente: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, ¿quién? El Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahí está la palabra, que el Padre está buscando algo. Y nos menciona que está buscando ¿qué? ¿Que está buscando qué? Dígalo fuerte. ¿Estás seguro? Bueno. Porque siempre pensamos y decimos que el Padre busca adoradores, pero no es lo que está diciendo el versículo. Porque dice el versículo que el Padre está buscando verdaderos adoradores. ¿Por qué dice esto? Porque de alguna manera todos los hombres somos adoradores. Diga conmigo, todos. Todos las personas en este planeta somos adoradores. Pero otra cosa es verdaderos adoradores. Y somos adoradores porque adoramos algo o a alguien. Muchas personas, por ejemplo, adoran el dinero. Otras personas adoran la fama. Algunos adoran el poder. Algunos adoran el reconocimiento. Algunos adoran su propia vida, son adoradores de sí mismos, de su ego. Pero todos los seres humanos adoramos, somos adoradores. Pero el Señor dice que Él busca verdaderos adoradores. ¿Y cuáles son los verdaderos adoradores? Bueno, el Señor lo primero que dice es que un verdadero adorador es alguien que está adorando ¿a quién? Al Padre. Dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Un verdadero adorador es alguien que sabe a quién adorar, que adora a su Creador. Porque lo que dice la Biblia es que lamentablemente la creación de Dios, muchas personas se han vuelto en contra de su Creador y no lo agradecen ni le adoran, a pesar de que han sido creados por Él. Eso está en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 21. Dice la Biblia: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y dice el versículo 23 que las personas, las criaturas, en vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho. El hombre en su necedad ha pintado palos, yesos, estatuas que ellos mismos han creado y se han postrado a adorar cosas
que han salido de sus propias manos. Y la Biblia le llama a esto necedad. Dice: los hombres, en vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho. Ídolos con forma de seres humanos, que, como dice el libro de los Salmos, tienen ojos pero no pueden ver, tienen oídos pero no pueden oír, tienen manos pero no pueden tocar, tienen pies pero no pueden caminar. Y los hombres que los adoran los tienen que llevar cargados, porque ellos mismos no se pueden mover. Dice: ídolos con forma de seres humanos mortales al fin y al cabo, o con forma de pájaros, de animales, de 4 patas y de serpientes. El versículo 25 dice: en vez de adorar al Dios verdadero, diga conmigo, Dios verdadero, porque se habla de muchos dioses, pero creemos que solamente hay un Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice: en vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos, adoran las cosas que Dios ha creado, en vez de adorar al Dios que las creó y que merece ser adorado por siempre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice que Dios, en los 2 únicos versículos que dice la Biblia, el Padre, Dios busca, dice: Dios busca verdaderos adoradores. Número 1, que adoran al Padre. Pero menciona, pongamos el versículo de nuevo, en Juan 4, 23, menciona que los que lo adoran en espíritu y en verdad. ¿En qué? En espíritu y en verdad. O sea que un verdadero adorador es alguien que adora en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu. Es por eso que nosotros los cristianos no tenemos ninguna imagen. Usted entra acá, usted no ve ninguna imagen, ninguna estatua, ningún elemento ni de madera ni de yeso, porque nosotros no necesitamos algo físico para poder adorar, porque adoramos ¿en qué? En espíritu. Entendemos que Dios es espíritu. Ese versículo dice que Dios es espíritu, y los que lo adoran ¿en qué? En una forma espiritual. Un verdadero adorador no necesita una imagen, un ídolo, porque lo adora en espíritu y lo adora en verdad. ¿Cómo es adorarlo en verdad? Adorar en verdad es adorar de acuerdo a la verdad que nosotros hemos recibido de parte de Dios, de cómo debe ser adorado Dios. Porque si estamos adorando a Dios, no podemos adorarlo a nuestra manera. Hay que adorarlo a la manera de Dios, que es la verdad. Si usted me va a dar un regalo a mí, o usted le va a regalar algo a una mujer o a un hombre, usted se asegura de que sea algo que a esa persona que le guste, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si usted viene a mí y me dice: pastor, yo quiero regalarle un hermoso gato y es carísimo, es de la raza más cara, pues muy lindo, muy especial, pero eso es un regalo que a mí no me va a gustar. Primero, porque soy alérgico a los gatos, a los perros, a los animales, y porque no me gusta eso es un regalo que no me va a tocar. ¿Cuántos entiende eso? ¿Verdad? Entonces tiene que asegurarse que lo que usted da para agradar a alguien sea algo de su agrado. Así que uno no puede adorar a Dios de una manera cualquiera. No puede adorar a Dios adorando un palo, porque el mismo Dios en la Biblia dice que eso le desagrada. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, un verdadero adorador es alguien que primero adora al Padre, lo hace en espíritu y lo hace de acuerdo a la verdad. ¿Qué es un adorador? Un adorador es alguien que
ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántos creen en Dios? Cualquiera puede decir que cree en Dios. Es más, si usted sale a la calle y le pregunta a 100 personas, por lo menos 90 aquí en Colombia le dirán que creen en Dios. Pero la Biblia dice que eso no es gran cosa, porque hasta los demonios, dice la Biblia, creen y tiemblan. Sin embargo, hay que ir más allá de creer en Dios, y el desafío es amarlo, porque la Biblia dice: amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Un adorador, un verdadero adorador, es alguien que ama a Dios sobre todas las cosas. Dios es una prioridad en su vida. Quisiera preguntarte: ¿es Dios el amor de tu vida? ¿Es Dios la prioridad en tu vida? ¿Está Dios por encima de tu trabajo, de tu dinero, de tu familia, de tus hijos? Porque la Biblia dice: el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a sus hijos más que a mí no es digno de mí, porque finalmente el Padre de los cielos fue quien nos dio todo lo que tenemos. ¿Cuántos lo saben? Entonces, decir que alguien es un adorador es una persona que ama a Dios sobre todas las cosas. O sea, Dios es una prioridad en su vida. Un adorador demuestra que ama a Dios a través de algo muy importante, y es la obediencia. Porque la Biblia dice en el libro de Juan capítulo 14 versículo 21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y en el versículo 24 dice: el que no me ama, no guarda mis palabras. Así que un adorador es alguien que ama a Dios sobre todas las cosas, y que lo demuestra porque le obedece su palabra. Uno no puede decir: yo amo a Dios pero no obedezco su palabra. Eso no tiene sentido, no es verdad, no tiene razón de ser. Para uno ser un adorador tiene que ser una persona donde Dios es su prioridad, y donde Dios es su amor, y donde Dios le demuestro que lo amo a través de la obediencia. Su palabra es lo más importante en la vida de un adorador. La Biblia dice en Isaías 66 versículo 2: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, es decir, pondré mis ojos en aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. O sea, dice que Dios tiene sus ojos puestos en las personas que son humildes en espíritu. ¿Quién es una persona humilde en espíritu? Es alguien que reconoce su necesidad de Dios, y dice la Biblia: y que tiembla a mi palabra. En otras versiones dice que respeta mi palabra. Para nosotros los cristianos, la palabra de Dios es nuestra autoridad. Por eso es que en los cristianos, algunas religiones como la religión católica, otras religiones, tienen una persona como su máxima autoridad. Tienen por ejemplo, en el catolicismo es el Papa. Y la gente se pregunta: bueno, ¿quién es el Papa de los cristianos? Bueno, los cristianos no tenemos ningún Papa,
porque para nosotros los cristianos nuestra máxima autoridad es la Biblia. Y cualquier persona, sea pastor, apóstol, profeta, evangelista, el día que se desvía de la palabra pierde su autoridad, porque por encima de la autoridad de un pastor, de un papa, de un presidente, del que sea, para nosotros es la palabra de Dios. Y un adorador es aquel que reconoce la autoridad de la palabra de Dios en su vida. Fíjate todo lo que implica ser un adorador. La Biblia nos muestra que un adorador es alguien que busca y anhela al Padre, un verdadero adorador. La Biblia nos muestra que David era un verdadero adorador, un hombre común y corriente, con errores, con defectos, pero que buscaba y anhelaba la presencia de Dios. Y por eso encontramos versículos en la Biblia, en los Salmos, escritos por el salmista diciendo, como dice el Salmo 63:1, Dios mío, eres tú. De madrugada que te buscaré. Esto lo dice un adorador porque entiende que lo primero que necesita buscar en la mañana, ¿qué es? Su Padre. Eso es un adorador. Mi carne, dice, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca. Dice, te anhelo. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Salmo 84:2 dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne, ¿qué hacen? Cantan al Dios vivo. En un adorador hay deseos de buscar, de orar, de alabar, de cantarle a Dios. Así como quizás un enamorado quiere llevarle una serenata, quiere dedicarle una canción a su amada, un adorador es alguien que quiere dedicarle esas canciones. Por eso aquí empezamos con una canción, porque queremos expresarle nuestra gratitud, nuestro deseo por su presencia, nuestro anhelo por Él. Eso es un verdadero adorador. En otras palabras, un verdadero adorador es alguien que se deleita en Dios. Quisiera preguntarte, ¿eres tú una persona que se deleita en Dios? Que Dios para ti es un deleite. La palabra deleite significa delicia, que encuentras delicia en Dios. ¿Qué te deleita en la vida? ¿Qué disfrutas hacer? Hay algunas personas, por ejemplo, que se deleitan viendo una película. Eso les trae deleite. Algunos se deleitan durmiendo. Algunos se deleitan en el sexo. Hay algunos que se deleitan en un deporte. Eso les trae alegría. Cuando están frente a ese deporte, gritan, se alegran, se emocionan, porque eso los deleita. Pero un verdadero adorador, su deleite, ¿quién es? El Padre. La pregunta es si nosotros seremos verdaderamente adoradores. Porque la Biblia dice, ojo, si Dios está buscando verdaderos adoradores, debe ser que no hay muchos. ¿Sí o no? Porque si dice que Dios los está buscando, es porque creyentes hay muchos. La Biblia no dice Dios está buscando creyentes. La Biblia no dice Dios está buscando pastores. Dios está buscando evangelistas. Dios está buscando apóstoles. Dios está buscando empresarios. No, la Biblia dice que Dios busca verdaderos adoradores. Y la realidad, mis amados, es que muchos de nosotros somos creyentes, venimos a una iglesia, pero Dios no es nuestro deleite.
no estamos enamorados. Dios no es el primero, no le obedecemos, no lo amamos con todo nuestro corazón, no es nuestra primera búsqueda, no es el todo de nuestra vida. Un verdadero adorador cree en su Padre, lo prefiere a Él por encima de otras cosas. Un verdadero adorador se postra ante el objeto de su adoración, en nuestro caso es Dios. Le da reverencia, le muestra respeto, tiene una devoción exclusiva para Él. Por eso la Biblia, cuando presenta la tentación de Jesús, el diablo lo llevó a un monte alto. En Lucas capítulo 4 versículo 6 dice que le mostró todos los reinos y le dijo: todo esto te daré. Y en el versículo 7 le dice: si tú te postras y me adoras, todos los reinos, las riquezas, la fama, lo que humanamente los hombres adoran, todo eso te daré si me postras y me adoras. Y el Señor Jesús le respondió y le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo que servirás. Es decir, que un adorador tiene una adoración exclusiva para Dios y que también busca la manera de servirle a su Dios. Eso es lo que primero queremos responder a la pregunta: ¿qué busca Dios? Dios busca verdaderos adoradores. ¿Por qué los busca? Porque son escasos, no los hay muchos. Creyentes hay muchos, adoradores verdaderos difícil. Pero es un desafío, porque nuestra meta sería decirle a Dios: Dios, yo quiero ser un verdadero adorador. Amén. Ahora, segundo, ¿cuál es el otro versículo que nos habla de lo que Dios está buscando? Solamente hay otro versículo en la Biblia donde dice la palabra: Dios busca, o estuvo buscando, o anda buscando algo. Y el otro versículo está en Ezequiel capítulo 22 versículo 30. En ese versículo el Señor dice, Dios dice: y busqué, ojo, ahí está, busqué entre ellos un hombre que hiciese ¿qué? Vallado, y que se pusiese en ¿qué? En la brecha delante de mí a favor de la tierra, pero para que yo no la destruyese, pero no lo hallé. Y nos dice lo segundo, es que Dios está buscando en la tierra a alguien que se ponga en la brecha delante de su presencia a favor de la tierra, pero no lo halló. Quiero leérselos en otra versión, la versión Dios habla hoy. Dice: yo he buscado, está hablando Dios, he buscado entre la gente a alguien que haga algo en favor del país y que ¿qué? Y que interceda. Diga conmigo: interceda. Dice que interceda ante mí para que yo no los destruya, pero no lo he encontrado. Entonces fíjese que lo primero que nos muestra es que Dios busca adoradores, y lo segundo que nos muestra la Biblia es que Dios busca intercesores. ¿Cómo es? Intercesores. Diga conmigo: adoradores, intercesores. Dice: Dios está buscando intercesores. ¿Qué es un intercesor? Un intercesor es alguien que, como dice ahí, que venga ante la presencia del Señor para interceder. En otras versiones dice para rogar, para suplicar, para pedir, para que se presente a favor de otro
para que haya gracia delante de Dios y no sea destruido. Y dice que Dios busca intercesores, pero no los hay. ¿Y por qué es tan difícil encontrar un adorador? ¿Y por qué es tan difícil encontrar un intercesor? Le voy a decir algo que es muy fácil de entender. Porque personas que nos presentemos delante del Señor es muy fácil. Todos nos presentamos, pero la mayoría de nosotros nos presentamos a favor de ¿quién? A favor de nosotros mismos. Nos presentamos buscando una respuesta para nosotros. Nos presentamos para cantar, para adorar, para pedir ayuda, para pedir sanidad, para pedir por nuestros hijos, para orar por nuestra prosperidad, por nuestro bienestar. Pero es muy difícil encontrar un intercesor, porque un intercesor es alguien que se presenta ante Dios, pero no se está presentando a favor suyo, sino a favor de otros. Y ahí es el cuento, es que se hace difícil, porque un intercesor es alguien que ha vencido el egoísmo. ¿Que ha vencido qué? ¿Qué es el egoísmo? El vivir solamente para ¿quién? Para mí, en buscar lo mío, en buscar lo nuestro. Y es difícil encontrar un intercesor, porque un intercesor es alguien que ha aprendido a interesarse en otros, a interesarse en los demás, que le importa la vida de alguien más, que le importa su nación, que le importa su ciudad, que le importa otra persona, que por ejemplo en este caso no tendría que ver con su familia o con sus amigos, porque pues eso lo hace cualquiera ora por eso. Y dice la Biblia que Dios busca a alguien que venga y se postre y que pida por su tierra, porque Él está a punto de destruirla y está buscando a alguien que venga, que haga vallado, que alguien que se pare en la brecha, que clame, que ore. Pero dice, pero no lo encuentro, porque todo lo que encuentro son los mismos que vienen a pedirme por lo suyo, no por lo de otros. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, es tan escaso que en la Biblia pocos intercesores se mencionan, pero los hay. Uno de los intercesores más grandes, Moisés. La Biblia dice de Moisés en Éxodo 32:30: y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, después de que el pueblo había pecado, había hecho lo malo delante de Dios, dice la Biblia que Moisés dijo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová y quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Y dice el versículo 31: entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo: Señor, te ruego por este pueblo que ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, y te ruego que perdones ahora su pecado. Mire lo que dice el versículo 32: y si no los vas a perdonar, ráeme, quítame del libro que tú has escrito. Mire lo que hace Moisés. Dice: Señor, te ruego, y está poniendo en riesgo hasta su propia salvación. Dice: Señor, si no los vas a perdonar, quítame del libro. Y el Señor le dijo: no te voy a quitar del libro, porque al que peque contra mí, a ese lo raeré de mi libro. Pero quiero que usted vea el corazón de Moisés, cómo estaba dispuesto a ser quitado hasta del libro para interceder por un pueblo que ni siquiera merecía, porque se estaban rebelando en contra de Dios. De la misma manera encontramos a Abraham, un intercesor, que estuvo intercediendo por lo que iba a pasar en Sodoma, en Gomorra, unas personas que Dios iba a destruir, pero que él empezó a interceder: Señor, y si hubieran 50 y si hubieran 40, Señor, tú eres el juez justo, ¿cómo vas a hacer eso?
Y hay otro caso que encontramos en el Nuevo Testamento de un intercesor que me llama mucho la atención, en Mateo 8 versículo 5, donde dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, y como vino, rogándole. Un centurión era una persona importante del ejército romano. Era una persona que tenía a mando 100 soldados. Era una persona de rango, de autoridad, de prestigio. Pero dice que este hombre dejó sus 100 soldados y vino y se postró delante de Jesús. Y lo que me llama más la atención es el versículo 6, porque le dijo a Jesús: Señor, mi criado, ¿mi qué? Mi criado está postrado, paralítico, gravemente atormentado. Vino pidiendo un milagro. ¿Para quién? ¿Para un hijo? ¿Para un amigo? ¿Para un qué? Para un criado, para un empleado, alguien que muchas veces no le importa a nadie. Pero este hombre estaba dispuesto a dejar todo y a postrarse delante de Jesús, a pedirle misericordia de un criado. De tal manera que Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Él le dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, Jesús quedó sorprendido de haber encontrado un intercesor que estaba dispuesto a venir y a doblar sus rodillas, cosas que no hacía, y lo hizo por un criado que para cualquiera hubiera sido una persona insignificante, pero para él fue importante. Entonces, qué interesante que cuando vamos a la pregunta y pongamos la pregunta para terminar, a esa pregunta poderosa: ¿qué busca Dios? Dios busca verdaderos adoradores y Dios busca intercesores. Dios busca personas que le amen de verdad, que lo busquen de todo corazón, que lo adoren en espíritu y en verdad. Y Dios busca personas que estén dispuestas a dejar su egoísmo y a venir a su presencia, a rogar por otros, a interceder. Y cuando Dios encuentra un adorador, encuentra un intercesor, encuentra lo que más desea en su corazón. Y esto es simplemente para nosotros un desafío en esta noche, para que meditemos si Dios puede encontrar en nosotros un verdadero adorador y un intercesor. Y si no lo somos, ¿qué tal si le decimos al Señor en esta noche: Señor, ayúdame, porque yo quiero ser un verdadero adorador, y yo quiero dejar mi egoísmo y quiero convertirme en un intercesor también? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué tal si se pone por favor de pie un momento? Vamos a orar. Pongamos el versículo de último que está en Ezequiel 22:30. Mire lo que dice la Biblia: yo he buscado entre la gente a alguien que haga algo en favor del país. ¿Cuántos aman nuestro país, Colombia? ¿Cuántos lo aman de verdad? Necesitamos orar por Colombia. Con todo respeto, lo que pasó hoy en la Plaza Bolívar, de un presidente diciendo que rompe toda relación con Israel, es preocupante. De un presidente sacando las banderas de un grupo terrorista de M-19 y izando eso es preocupante, porque hay otras propuestas y hay otras cosas para poner sobre la mesa, pero lo que está pasando en Colombia es delicado. Necesitamos orar por nuestra nación. Todo aquel que se ha atrevido a levantarse en contra del pueblo de Dios no le ha ido muy bien. Una nación, porque hay una promesa que está escrita en la Biblia: bendeciré a los que te bendijen, es la promesa de Israel, y maldeciré a los que te maldigan. Yo recuerdo cuando Chávez dijo: te maldigo, Israel, desde lo más profundo de mis entrañas.
Eso lo dijo en televisión abierta. Y del profundo de sus entrañas le brotó un cáncer y lo mató. Amados, necesitamos orar. Orar por nuestro presidente, orar por nuestros gobernantes, orar por nuestra nación, para que no caiga en maldición por nuestras torpezas, por cosas que no tienen nada que ver con nuestro país y que necesitamos prudencia. Oremos y digámosle: Padre, clamamos por nuestra nación, Señor. Oramos por Colombia, Padre. Tu palabra dice que tú estás buscando intercesores que se pongan en la brecha a favor de su nación para que no sea destruida. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra nación Colombia, por todos los pecados que se han cometido en esta nación desde su fundación hasta el día de hoy. Te pedimos perdón por Colombia, por la idolatría, por el pecado. Te pedimos perdón, Señor, por la corrupción. Te pedimos perdón, Señor, por todo lo malo que se practica en esta nación. Te pedimos perdón, Señor, por nuestro presidente, por nuestros gobernantes, Señor, por las cosas que ellos hacen en ignorancia, pero que afectan la nación, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por Colombia, Señor. Y clamamos, Señor, pidiéndote que tú guardes esta nación, que tú guardes la economía, que tú guardes, Padre amado, Señor, esta nación de norte a sur, de oriente a occidente. Que tú guardes a Colombia del narcotráfico, que tú guardes a Colombia de la división que hay en este momento, de los odios que hay, Padre. Clamamos, Señor, que tú limpies a Colombia, y te pedimos que Colombia sea salva y sea bendecida. Oramos por Cartago, por nuestro alcalde, nuestros gobernantes, por nuestras autoridades en esta ciudad. Te pedimos que los bendigas, Señor. Y clamamos, Padre amado, que guardes nuestra nación y nuestra ciudad. Pedimos por la salvación de todas las personas que están allá afuera, que no te conocen, Señor, y que necesitan a Jesucristo. Oramos, Señor, por la salvación de las almas. Oramos por el arrepentimiento de las personas. Clamamos por aquellos que están en su ignorancia, Señor, en la borrachera, en el vicio, en la brujería, en la idolatría. Clamamos, Padre, para que las cadenas que los atan se rompan y tú traigas libertad, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, porque tú nos dices hoy a través de la palabra que tú buscas intercesores. Perdónanos porque reconocemos que muchas veces hemos sido personas egoístas, que solamente buscamos nuestro propio bienestar, nuestro ego, Señor, y nos volvemos despiadados y no nos importa lo que está pasando a nuestro alrededor. Oramos, Señor, que tú tengas misericordia, y te pedimos, Señor, porque tú también nos muestras que tú estás buscando verdaderos adoradores. Te pedimos perdón cuando nos hemos convertido en personas religiosas, en simplemente creyentes, que nos contentamos con ir un momentico a una iglesia, pero no te amamos con todo nuestro corazón, nuestra alma. Tú no te has convertido en nuestra adoración, en nuestra prioridad. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos adoradores y verdaderos intercesores.
en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Den un aplauso al Señor. Dios les bendiga. Un beso, Dios les guarde.